Y es que hacía ya muchos meses, hacía ya incluso años que tenía yo muchas ganas de tratar aquí en el programa el tema del diablo. Efectivamente, el tema del maligno, el príncipe de las tinieblas, existe, no existe, está cerca de nosotros, no está, es un mito, es una realidad. De eso vamos a hablar esta noche aquí, al otro lado. Y para ello vamos a analizar este tema desde uno de los puntos de vista quizá más interesantes. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de la Iglesia Católica, desde la perspectiva teológica. Para ello nos vamos a servir como hilo conductor de un libro que ha aparecido hace muy poquitas semanas en el mercado, que se titula Daemoniacum, un tratado de demonología, y que ha sido publicado por la editorial Belacqua. Esta noche, el autor de ese libro, José Antonio Fortea, va a estar con nosotros para tratar el tema del diablo. El tema del diablo y de todo lo concerniente a este asunto. Hay que decir que José Antonio Fortea pertenece al presbiterio de la diócesis de Alcalá de Henares en Madrid y creo que ya le tenemos al otro lado del teléfono, así que voy a ver si termino de la presentación del programa y enseguida le damos paso. ¿Y por qué termino? Pues porque después de la entrevista, como ya es habitual también, vamos a tener a Francisco Alonso, Paco Alonso, con su sección sobre las advocaciones marianas, en este caso sobre la Santa María de la Cabeza, ¿no es así, Paco? Buenas noches, me dices del otro lado de la pecera. Buenas noches también a ti, Ismael, que estás ahí en el control técnico, y buenas noches a todos los que nos habéis sintonizado. Disculpadme de nuevo por la voz, mil disculpas, disculpadme si estoy un poco atontada también con los antibióticos, pero vamos a dar paso al padre José Antonio Fortea, que ya le tenemos allí al otro lado del teléfono y que creo que ya está preparado. Padre Fortea, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido al programa al otro lado. Muchas gracias. Y la verdad que un verdadero placer tenerla aquí, por lo que comentaba yo al principio, no sé si me ha escuchado, sí. Que tenía yo ganas de hablar de esa figura. Tenía ganas de hablar del diablo. Así pues, bienvenido y vamos de lleno a tratar el asunto, ¿le parece? Muy bien. ¿Cómo podríamos definir el diablo? ¿Qué es o quién es el diablo? Bueno, para la Iglesia Católica es una figura completamente clara. Uh-huh. El diablo es un ser maléfico, un ser que fue creado bueno y que ante una prueba que Dios le puso, pues se rebeló. Es un ser espiritual, no tiene cuerpo. Por lo tanto, los que se lo imaginen con cuernos, rabo, etcétera, pues tienen una imagen iconográfica, pero es un ser espiritual. Y es un ser condenado por toda la eternidad. Ser condenado por toda la eternidad. De eso hay que hablar en profundidad. Sin embargo, antes de pasar a ese tema en concreto, a mí me gustaría que diferenciásemos un poco quién es el diablo respecto a quiénes son los demonios, porque no es lo mismo, ¿verdad? No, mucha gente los usa como sinónimos. Sin embargo, la Biblia siempre hace una distinción muy nítida entre el diablo o Satán o Belcebú o otros nombres que tiene, Belial, etcétera, que siempre son usados en singular y usados siempre en frases que indican una preponderancia sobre el resto de demonios. Y después están los demonios, que tienen también muchos otros nombres, espíritus malignos, espíritus inmundos, etcétera. Pero ellos ya son el resto, digámoslo así. El diablo entonces encabezaría de alguna manera toda esa aglomeración de demonios. Sí, de todos los espíritus angélicos que se rebelaron, el de la jerarquía más alta y el más importante de todos fue el que ahora llamamos Satán. Vamos a profundizar en esa rebelión de la que nos habla, porque de hecho en el libro hay un gran desarrollo de ese tema en concreto, y a mí me interesa para que nuestros oyentes tengan una idea clara de cuál es la naturaleza exacta de este tipo de entidad y de este tipo de entidades. Y es en el libro afirma que el diablo es el primer Iscariote, el primer pecador. ¿Cómo debemos interpretar esto? Cuéntenos esto un poco más detalladamente. Bueno, si me puedes leer la frase entera, porque he escrito muchas cosas sobre el diablo a lo largo de estos años, sí. Y aunque recuerdo cientos y cientos de páginas, todas y cada una de mis frases no. ¿Puedes leerme la frase? Voy allá. Dice exactamente
que el diablo, está en la página 54, dice, el diablo es el primer Caín, el primer Iscariote. Lo único que el resto no lo encuentro, padre. Bien. ¿En qué sentido se dice eso? Yo lo digo por profundizar en esa naturaleza que decíamos, en esa ontogonía, ¿no?, del diablo. Sí, con lo que me has dicho ya desde luego me hago una idea del sentido de la frase que escribí. Bien, lo que yo quería decir es que es el primer Caín en el sentido que dice la Sagrada Escritura, es el homicida desde el principio. La Biblia llama al diablo como el homicida desde el principio, porque no solamente desde el principio ha estado tentando al mal, sino incluso al asesinato, al homicidio, a que los hombres se mataran entre sí. Tal es su furor contra Dios que por odio a Dios desearía destruir toda la creación. Y puesto que no puede, por lo menos tienta a que los hombres, que son imagen de Dios, se odien y se maten entre sí. En ese sentido, él es un Caín desde el mismo comienzo. Y es un Iscariote en cuanto que él, si hubiera podido y pudo, crucificaría al mismo Dios encarnado. En ese sentido, digo esa frase que necesita explicación, porque dicha tal cual efectivamente... Claro, suena raro. Suena extraña, sí. ¿Y por qué se rebela el diablo y con él los demonios? ¿Por qué se rebelan contra Dios? Yo puedo decirte que hace no demasiado tiempo, hace pocas semanas, un demonio mismo, en una posesión, ante esta pregunta respondió una frase muy lacónica, muy simple, pero que dicha como él lo decía, con ese tono, es impresionante. Su frase fue: vi la luz y me alejé. Los demonios se rebelan porque ellos tuvieron una prueba. Ellos, antes de entrar a ver el rostro de Dios, la esencia de Dios, pues tuvieron una prueba como la tenemos los hombres. La prueba de los hombres es esta vida. Y después se nos da a cada uno según lo que hayamos hecho en la prueba. Pues bien, la prueba de los ángeles fue una prueba de la que hablan pues distintos místicos y padres de la Iglesia. Muchos dicen que fue que se les dio a ver la encarnación de Dios, la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, e incluso su crucifixión, que ellos antes de la creación del mundo tuvieron esa visión, y que Dios les dijo que adoraran a su Hijo crucificado. Claro, eso fue algo tremendo, si fue así, porque la Biblia no nos lo dice, esto ya es una opinión particular, pero razonable. Eso fue tremendo, pedir a un espíritu tan excelso, tan inmenso como pueda ser un principado, una potestad, una virtud, que adorara a Dios encarnado en un ser material, pues eso les repugnó y se rebelaron. Sea cual fuere la prueba que ellos tuvieron, que no la sabemos con seguridad porque la Biblia no nos lo dice, lo cierto es que ellos primero se alejaron de Dios, se enfrió su caridad, buscaron razones para obrar en contra y al final se rebelaron. Y al final llegaron a odiar a Dios. Y entonces Dios los rechazó. ¿Fue un pecado de soberbia? Sí, la soberbia está en la raíz de todo pecado. En la raíz de todo pecado. Y desde luego seguro que fue de soberbia. Y padre, cuando antes ha mencionado que el diablo fue bueno y para después convertirse en malo, estoy hablando en términos muy superficiales para que nos entendamos, ¿no? Sí. Pero cuando habla en ese sentido, ¿qué debemos entender? Me explico. Si se supone que el bien absoluto existe, o por lo menos teológicamente existe también el mal absoluto. ¿El diablo podría ser el mal absoluto o tiene una parte de bondad? Vamos a ver. Vamos a explicar esto. Sí, el diablo no es el mal absoluto, no es el mal infinito. Hay muchas personas
que creen que existe un Dios del bien, que sería Dios, y un Dios del mal, que sería el diablo. Esto es erróneo. Existe un solo Dios, todopoderoso, un solo ser infinito. Nadie es infinito, más que Dios. Y es imposible que exista ningún ser infinito. Entonces el diablo es una criatura que fue creada buena por Dios, y que él fue el que se hizo malo a sí mismo. Digámoslo así, que por poner un ejemplo, que es solamente un ejemplo, una imagen, una metáfora. Es el Hitler, sí, que fue niño, que fue bueno, que hizo la primera comunión, que tuvo detalles de cariño y que después lentamente se hizo malo. Pues el diablo es ese ser que fue creado bueno y que después se tuerce. ¿Y por qué Dios permite que siga existiendo? Sí. Bueno, los seres espirituales, una vez que son creados, ya nunca dejan de existir. Nunca. Nunca ningún ser espiritual ha dejado de existir. Una vez que es creado, es ya para siempre, para siempre. Eterno no desde siempre, pero sí para siempre. El ser espiritual no puede ya morir. El cuerpo sí, pero el ser espiritual no, sea alma, sea una naturaleza angélica. Y entonces cada uno, después de haber pasado la prueba, debe soportar sobre sí lo que asumió en el tiempo de prueba. Si el hombre, durante los 40, 50, 70 años que tiene de vida, pues al final lleva consigo pues sus pecados, sus egoísmos, sus lujurias, al más allá, pues debe asumir que fue libremente el que, a pesar de todas las invitaciones de Dios, pues se llevó eso. Y al revés, el que lleve la bondad, el bien al reino de los cielos, pues él recibirá por la semilla de bondad que plantó en su vida. El diablo, desde luego, fue creado bueno, fue creado completamente bueno. Y si tenemos en cuenta ese libre albedrío, entre comillas, que protagonizan esos espíritus, tanto angélicos, incluso nosotros también, pero bueno, espíritus angélicos, espíritus demoníacos, si tenemos en cuenta que son dinámicos, por decirlo de alguna manera, podrían llegar a expiar aquellos que están condenados, a expiar esos pecados y reconvertirse o reconducir su naturaleza hacia una más positiva, más hacia el bien. ¿Es posible? Lo que sucede es que el arrepentimiento es fruto de una gracia de Dios. Nos arrepentimos porque Dios envía una gracia, sí, que hace que sintamos ese dolor del mal cometido. Y Dios jamás dará esa gracia a los demonios. Jamás, nunca. Eso es completamente seguro. La condena de los demonios es ya eterna. Están reprobados para siempre. Entonces no es posible que ningún demonio se arrepienta, porque ninguno va a recibir la gracia. La Biblia es muy taxativa en los términos que usa para hablar de cómo esta situación es irreversible. La condenación eterna. Exacto. Si tuviésemos que hablar del infierno, además es un tema que, bueno, yo pienso que siempre ha estado de actualidad. Hace unos años estuvo más de actualidad aún por las noticias que aparecieron en televisión, venidas directamente de Vaticano. Reitero, toda esa actualidad. ¿El infierno es un estado de condenación? ¿Es un lugar físico? ¿Cómo debemos entenderlo? Bueno, el infierno es un estado. Sí. El infierno es el estado en el cual uno sabe que ya nunca verá a Dios. Eso es el infierno. Lo de las llamas del infierno hay que entenderlo ahora mismo metafóricamente porque el espíritu no tiene cuerpo en el que sufrir. O sea, al espíritu le da lo mismo estar en una llama que no estar, porque no ocupa ningún lugar y por lo tanto ni está en la llama ni deja de estarlo. Es otra dimensión, digámoslo así. Sí. Entonces el infierno no es un lugar. Ahora bien,
en el momento en que los hombres, según nos dice el último libro de la Biblia, resuciten, esa es una profecía por cumplir, que nuestras almas algún día recibirán un cuerpo de nuevo, en el que pues estarán en el reino de los cielos, no solo espiritualmente, sino corporalmente. En el momento en que reciban un cuerpo, en ese momento el cielo también, digámoslo así, será un lugar. Santo Tomás de Aquino y la mayor parte de teólogos dicen que es la tierra totalmente hecha de nuevo. De hecho, el Apocalipsis dice: he hecho unos cielos nuevos y una tierra nueva. Entonces, de la misma manera que el cielo será un lugar, probablemente esta tierra, pues también el infierno será un lugar localizable, porque los cuerpos de los condenados estarán en algún lugar, ya que ocuparán un sitio. Entonces sí, el infierno estará localizado en un lugar del universo. Pero hasta que esa profecía se cumpla, de momento, debemos entenderlo como estado de condenación. Sí. Es interesante. Y dentro de todo esto, que me decía Paco Alonso, uno de los colaboradores del programa, me decía, bueno, pregúntale por favor, Gemma, dentro de todo esto, ¿qué pintan los ángeles? Y es una pregunta inteligente que también trata en el libro el padre Fortea. Me explico, ¿qué relación hay entre ángeles y demonios? Si los demonios se supone que tienen como función tentarnos, ¿cuál es el papel de los ángeles respecto a eso? Sí, bueno, los ángeles no han sido creados para los hombres, o sea, los ángeles es todo un mundo, es todo un digámoslo así, cosmos espiritual, un cosmos espiritual que goza de la visión de Dios y que está en la beatitud de la contemplación de la esencia divina. Ese es el fin esencial de los ángeles, la gloria de Dios. Ahora bien, es cierto que puesto que existen estos dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual, pues Dios ha permitido que los ángeles tengan también un contacto con este mundo material. Y el contacto más habitual, aunque no es el único, el contacto más habitual es que cada ser humano tiene un ángel que le custodiará durante toda su vida. Sí. Esta verdad no es de fe, aunque aparece implícitamente en 2 versículos de la Biblia, pero es una verdad que la tradición de la Iglesia ha mantenido desde la época del Imperio Romano. Fíjese si viene de lejos lo del ángel de la guarda, pues que tenemos un espíritu que nos custodia, eso ya era querido por los cristianos en la época del Imperio Romano. Además de esta intervención de un ángel que nos ayuda y nos protege, la Biblia menciona otras muchas intervenciones angélicas a lo largo de la historia. Ya esas es cuestión de leerlas porque son muchas y muy variadas. Pero realmente no cumplen ningún papel determinado respecto a los demonios. Bueno, sí que lo cumplen. El papel que cumplen es que si nosotros invocamos a un ángel, cuando somos tentados por el demonio, el ángel lo alejará. Si lo invocamos, el ángel vendrá en nuestra ayuda y lo alejará. Claro, es que eso es una pregunta interesante también, porque nos lleva a pensar qué poder tenemos nosotros realmente sobre esas tentaciones o sobre esa presencia misma de los demonios cerca de nosotros. ¿Qué poder es el que tenemos? Aparte, por supuesto, de tener una fe grande en Dios, ¿no? Y aparte de eso, ¿hay algún otro poder que podamos manejar para evitar esa influencia? Bueno, poder, lo que se dice poder, nosotros lo que podemos hacer es orar a Dios para que nos proteja. Orar a Dios para que nos proteja. Pero un poder directo, el único sería, si alguna vez uno está muy tentado, pues el invocar el nombre de Jesús en la ayuda de uno y ordenarle que se aleje. Si uno está muy tentado, pues yo qué sé, de lo que sea, pues puede decir: en nombre de Jesús te ordeno, demonio de ira o de venganza, lo que sea, que te alejes de mí. Eso sería lo único, pero claro, nunca sabemos si la tentación viene de nosotros o viene del demonio, con lo cual lo de
poder es una cosa bastante... ¿Y cómo podemos esclarecer cuándo viene de nosotros mismos esa tentación o cuándo está siendo una influencia de un demonio? Bueno, ¿Podremos llegar a saberlo del todo? San Bernardo escribió, y otros autores espirituales, páginas memorables sobre este tema. Aunque, en mi opinión, sobre este tema concretamente es el padre Antonio Rollo Marín el que ha escrito las páginas más perfectas. Él explica los criterios para distinguir. La verdad es que la gente normal nunca va a saber distinguir cuando una tentación viene del demonio y cuando viene de uno mismo. Nunca, porque ni siquiera el más experto teólogo podrá nunca estar del todo seguro. Pero la tentación que viene del demonio, no siempre, pero muchas veces, es una tentación distinta, es una tentación más vehemente, más continua, que no tiene una causa justificada. Es decir, pongo un ejemplo. Si uno pasa al lado de un kiosco y ve revistas pornográficas, es lógico que le vengan pensamientos lujuriosos. Sí. Si uno le gusta la bebida y pasa cerca de un escaparate con botellas de vodka, pues es lógico que uno tenga esas tentaciones. Ahora bien, ¿por qué a veces un estudiante está estudiando metido en sus libros de historia, de lo que sea, y de pronto le viene una tentación muy persistente, muy fuerte, pues vamos a poner contra la castidad? Sí. No estoy inventándome el caso. Y siempre viene a esas horas y cuando más ajeno está a todos esos asuntos, sino que él está metido en sus estudios y viene de un modo muy vehemente. O cómo explicar el caso de una monja, y es un caso concreto, que ella siempre ha sido fiel a Dios, que ella siempre ha cumplido los 10 mandamientos, que siempre ha leído cosas buenas, y de pronto, de golpe, le vienen unas tentaciones contra la existencia de Dios cada día en cuanto abre los ojos. Sí. En cuanto abre los ojos, lo primero que le viene a la mente es Dios no existe. Y una tentación muy vehemente que viene de forma imprevista y sin una causa que uno puede decir, pues es razonable. Pues allí podemos pensar de un modo juicioso que eso puede venir del demonio. Madre mía, muchas dudas se me despiertan a mí, ¿eh? Yo estoy viendo los rostros de los que nos acompañan esta noche. Por cierto, hola, han venido 2 amigos a vernos y se me ocurren muchas más preguntas. De todas maneras, hay una parte, un tema en concreto que hay que desarrollar, padre, que es el tema de las posesiones y de los exorcismos, porque usted ha participado, según la información que yo tengo, en 13 casos. Ha conocido 13 casos de posesión en primera persona y ha participado en 13 sesiones de exorcismo. ¿Puede ser? Bueno, hasta que hice la tesis, sí, estuve presente en 13. Y desde que la he acabado, pues vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casos más. 6 más. Sí. ¿Tanta gente sigue teniendo este tipo de fenómeno? Bueno, lo primero, para los que me oigan, no deben alarmarse de que claro. hayan visto tantos casos. Es que es. Vamos a ver, los 13 casos, para empezar, la posesión es un fenómeno casi inexistente. Inexistente. En una diócesis puede haber ni un solo caso de posesión en un siglo entero. Lo que pasa es que los 13 casos yo los vi porque estuve recorriendo muchos países, buscando a exorcistas y viendo casos sí. con credenciales de mi obispo. Entonces, claro, a base de ir a las grandes urbes y a base de años, pues acumulé un número de casos que ni los más experimentados exorcistas de siglos pasados habían tenido. O sea, ningún exorcista del siglo XVIII probablemente pues vio 13 casos de personas distintas. Sí. Pero claro, hoy día si uno viaja y pues es distinto. Y después los otros casos me han venido porque en los años siguientes pues
digámoslo así, que con la facilidad de viajes, pues ha venido gente de muy lejos a verme. Entonces, no es que haya muchos casos, sino que es que, en cierto modo, se ha concentrado un poco en mí el venir a sí, que acuden, porque la tesis pues tuvo una difusión internacional y se conoció en muchos lugares, y por eso ha sido más el que vengan a mí, y por eso he conocido tantos casos. Pero es algo completamente inusual, o sea, no debe pensar la gente que hay muchos casos. En una diócesis entera, antes pues como mucho había un caso cada varios siglos o cada siglo. Era algo que prácticamente ni existía. Y perdona, la pregunta. Y hoy en día menos aún, o en la misma proporción. Bueno, hoy en día ha aumentado el número de casos porque antes había pecado, pero la gente tenía fe. Antes la gente, pues uno podía tener su concubina, uno podía matarse con el vecino, pero eran pecadores pero con fe. Y eran pecadores que, bueno, pues iban yendo a misa, tenían un contacto con el cristianismo que les alejaba de justo en lo que ahora ha caído una buena parte de la población, que es el esoterismo. Muchas personas hoy día pues practican la ouija, practican todo tipo de artes adivinatorias, se ponen en contacto con cuando digo mucha gente, ya sé que es un tanto por ciento pequeño, pero entre 40 millones son miles y miles y miles de personas. Entonces, que de todos esos miles alguna quede posesa no es de extrañar. Los fenómenos paranormales, lo que engloba la parapsicología, entonces debemos interpretarlo según esta perspectiva que nos ofrece como una vía para acercarnos a ese mundo, a ese inframundo, y para ser tentados e incluso llegar a ser poseídos. No. ¿Cómo debemos interpretarlo? Hay que distinguir entre lo parapsicológico y una parte de la parapsicología que es lo esotérico. Es decir, aquellas cosas de la parapsicología, aquellos fenómenos parapsicológicos que van más allá de las leyes naturales, pero que se consiguen a través de rituales de invocación de otros espíritus, esos rituales sí que son un gravísimo peligro de quedar poseso. Pero el resto no. Por ejemplo, la telepatía, por decir una cosa que ya está muy documentada, que ha habido casos ciertos, pues eso nada tiene que ver con el demonio. O sea, siempre sería a través de rituales que se hacen conscientemente para invocar la presencia y actuación de alguna entidad de estas características. Exacto. Si no hay esa intencionalidad, no existe ese peligro. Si no hay esa invocación, porque hay mucha gente que cree que va a hablar con un difunto, con un hijo que se le ha muerto, etcétera, sea a través de la escritura automática, sea a través de otros medios, y sin embargo no lo saben, pero están poniéndose en contacto con entidades maléficas, como he comprobado por la experiencia de, pues hace un par de meses una señora me dijo: se me murió mi hijo, yo me puse en contacto con él a través de un método que me explicaron de la escritura automática. Y bueno, pues el caso es que al cabo de un tiempo efectivamente aquello empezó a funcionar. Yo hablaba con él todos los días, pero en un momento dado me di cuenta de que aquello me absorbía tantísimo tiempo del día que dije: voy a cortar y voy a dejarlo algún día, a descansar. Y entonces aquel ser dijo que de ninguna manera. Y entonces poco a poco se inició una manifestación de ese ser, no como lo que ella pensaba que era su hijo, sino como lo que realmente era, un demonio. ¿Y cómo reaccionó esta mujer? Bueno, ya te lo puedes imaginar, cuando empezaron los golpes fortísimos contra la cama, contra los objetos, etcétera, pues saliendo, gritando, llorando de la casa, porque son escenas que cuando te pasan a ti y no hay ni trampa ni cartón, no las estás viendo en el cine, pues causan pánico literalmente. Ahora que menciona el tema del cine, porque claro, la idea que nosotros tenemos, cuando digo nosotros me refiero al público en general, a gente de a pie,
la idea que tenemos sobre un fenómeno de posesión es la que nos han vendido en el cine. Me explico. Película El Exorcista, situémonos. La niña hace cosas rarísimas, gira la cabeza, Paco está haciendo el Ismael sonríe. Es cierto. ¿Hasta qué punto todos estos fenómenos anexos a la posesión, que son los que nosotros tenemos idea, son ciertos? Bien, de las varias películas que tratan este tema, yo diría que la película El Exorcista, primera parte, es una película que es la única que pretende reflejar lo que es el exorcismo en la Iglesia Católica. No es que sea la mejor, es que es la única que pretende reflejarlo. La película en sí yo la definiría como la recopilación de todos los hechos extraordinarios que aparecen en la literatura sobre el tema en todos los siglos. Es decir, si había un caso en Francia en el siglo XVIII, en Ludum, en que sucede pues una determinada cosa al sacerdote, ahí está. Si aparece en otro exorcismo del siglo XVI tal hecho, pues ahí aparece en la película. O sea, es un poco todo el catálogo, pero no ha habido nunca un solo caso en el que hayan aparecido todas esas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que suelen aparecer en un caso de posesión? Usted que lo ha visto en primera persona más de una y más de dos y de tres veces, ¿cuáles son los signos de posesión? Bueno, yo diría que una posesión defraudaría bastante ¿Sí? a los que nos están escuchando, porque lo que verían es lo que aparece en el Evangelio. Lo que aparece en el Evangelio y ya está. Es decir, una persona que a raíz de algo que hizo en un momento dado, espiritismo o lo que sea, pues empieza a tener aversión a lo sagrado de golpe. No puede entrar a la iglesia, si entra le entran náuseas, ganas de vomitar, le molesta un crucifijo que haya puesto en su casa, aunque esté toda la vida, y además pues empiezan a suceder cosas extrañas, ruidos por la casa, crujidos, pero no los típicos de siempre, sino una cosa que asusta a toda la familia, porque un hecho que me deja a mí bastante tranquilo cuando me vienen los casos es que haya varios testigos al mismo tiempo. Sí. Más signos que puede haber, pues me acuerdo de un chico que además de lo que he dicho, pues todas las noches entraba en trance, dando alaridos, gritos, poniendo posturas de animales como si fuera un perro, una fiera. El asunto fue tan espantoso que su misma mujer le dijo: mira, te sigo queriendo, pero me tengo que marchar con mi hijo porque es que nos das pánico, no hay quien pueda aquí estar tranquilo. Y entonces este fue un caso que me vino, pues he dicho un caso concreto, y este es un caso de posesión típica. Aparte de esos signos, los que tenemos entendidos también el público en general, me explico, el don de bueno, no don de lenguas, pero sí la capacidad de hablar en una lengua supuestamente desconocida, o aparte de esa aversión a lo sagrado, ese tema concreto, ¿se da? Bueno, yo lo que he presenciado muchas veces es la capacidad de entender cualquier lengua, más que de hablarla, porque aunque le hables en otra lengua, el posesor responde en la lengua del que le está escuchando. Pero desde luego sí que he comprobado de hacerles preguntas en latín muy complicadas, y responderlas sin ningún problema. Además hay un detalle que también menciona en el libro que a mí me ha resultado interesante, y es que esa entidad que se supone se está manifestando a través del poseído suele concretar y suele hacer entender que tiene conocimientos de teología profundos. Ah, sí, sí. Ese es un detalle interesante. Mira, la semana pasada yo le dije a un posesor Salmum 22 dic, que en latín significa di el Salmo número 22, y comenzó a la perfección. Madre mía. O sea,
El demonio se conoce toda la Biblia de memoria. Le puedes decir, dime Isaías capítulo 13, versículo 4, y te lo dice. Sin excepción. Sí, no se conoce. Vamos, esto que te digo, había 5 testigos conmigo y con la Biblia delante miramos y ahí estaba. ¿Y cómo es la experiencia de encontrarse con ese surgimiento de otra entidad a partir de una persona normal y corriente? Porque yo supongo que, claro, en todo esto muchos podemos pensar, bueno, hay enfermedades psiquiátricas que obviamente tienen una serie de manifestaciones que podrían encuadrarse dentro de lo que se supone que es la posesión. Ahora entraremos en eso si le parece, padre, pero este detalle en concreto, ¿cómo ve usted o cómo se ha encontrado usted ante la situación de ver surgir esa otra entidad? ¿Cómo es ese surgimiento? ¿Por qué se sabe que es otra entidad y no una posible esquizofrenia del que tenemos delante? ¿Por qué? Bueno, ¿Qué se siente? Esa parte es la que explico largamente, Sí. largamente en el libro, y además con todo tipo de detalles que harán las delicias de los psiquiatras. Esa parte, además, antes de publicarla, fue ampliamente consultada con muchos psiquiatras de España, para que, en fin, ningún psiquiatra, vamos, un psiquiatra podrá creer o no creer estos asuntos, pero desde luego, después de leer ese capítulo, queda allí perfectamente definido el diagnóstico diferencial entre una esquizofrenia, entre un desdoblamiento de la personalidad y esto. Desde luego, yo invito a muchos psiquiatras a ver casos de posesos, a muchos, y han asistido y al acabar han dicho, mira, esto no tiene nada que ver. Es más, el mismo psiquiatra que está allí sujetando al poseso, créeme que no olvidará esa experiencia en toda su vida, eso te lo aseguro. Entonces, cuando el psiquiatra, y no hablo de un psiquiatra cualquiera, he invitado a verdaderas eminencias de Madrid, verdaderas eminencias de Madrid, reconocidas en toda la nación, claro, cuando él te dice, no, esto no tiene nada que ver, pues entonces, que no me venga ahora cualquier psiquiatra a decirme, no, se habrá confundido con epilepsia. En fin, no se puede hablar de lo que no se ha visto. Pero habiéndolo visto, ¿por qué no es epilepsia, por ejemplo? Bueno, pues porque para empezar la epilepsia tiene unas causas genéticas que uno las va siguiendo familiarmente, porque la epilepsia es verdad que tiene unas convulsiones, pero unas convulsiones muy específicas que no tienen que ver con las convulsiones de la posesión, y después la epilepsia es epilepsia, pero no es epilepsia y al mismo tiempo aversión a lo sagrado, y al mismo tiempo que aparezca otra persona hablando con una voz distinta, y al mismo tiempo que le hables en cualquier lengua y te lo entienda, y al mismo tiempo que le preguntes versículo tal, capítulo tal de la Biblia y te lo diga. O sea, se podrá creer o no creer, pero desde luego hay que verlo para poder enjuiciar, y después que uno lo vea, uno puede decir, pues estoy convencido o no estoy convencido, pero esto hay que verlo. No, y además se supone que, según lo que está comentando, si por un lado el poseso puede presentar síntomas parecidos a la esquizofrenia, por otro lado puede presentar síntomas, y de hecho los presenta, que tienen que ver o podrían tener que ver o se pueden llegar a confundir con una epilepsia. Por otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá el quid de la cuestión sea el que el poseso presente todos estos síntomas a la vez. Exacto. Ese es el quid. Exacto, a la vez, y que todos se curan con una oración. Exclusivamente. Sí. Y el efecto es inmediato. Sí. O sea, vamos a llamarlo así, enfermo entra enfermo y saldrá sano para toda la vida. ¿Y no podría ser algún tipo de enfermedad psiquiátrica que aún no se haya catalogado? Porque en el propio libro usted le da nombre, si es que tuviese que dárselo. Yo eso es lo que digo en el libro, efectivamente digo, si alguien no quiere creer en esto, al menos hay que admitir que estamos ante un fenómeno psiquiátrico completamente distinto de lo que hasta ahora aparece
descrito en el DSM o en cualquier otro manual académico. Hay que admitir una catalogación nueva bajo un nuevo epígrafe de estos fenómenos que se dan en conjunción de un modo muy distinto al que pueda aparecer en otras patologías. Síndrome de monopático de disociación de la personalidad, lo llama. Sí, yo, puestos a poner un nombre aséptico a esto, le pondría ese nombre, efectivamente. Un nombre, yo pienso que adecuado. En cualquier caso, si dejamos a un lado esa posibilidad de, bueno, pues disfunción psiquiátrica y nos centramos en el campo de lo religioso, de la teología, de lo que estamos hablando esta noche aquí, ¿quién posee? ¿El diablo o los demonios? ¿O ambos? No, los demonios. El diablo solamente hay uno y pues esos hay varios en el mundo, entonces son los demonios, sí. El diablo no, aunque el propio poseso diga que es Satanás o cosas de estas, no se debe tener en cuenta. Yo no me he encontrado ni un solo caso que ante la pregunta Dic nomen tuum, y como te llamas, la respuesta no haya sido Satanás. Siempre dicen lo mismo. Pero después, si se insiste, ya sale otro nombre. Bueno, es que son calumniadores por naturaleza, se supone, ¿no? Son mentirosos. Sí. Y una pregunta también interesante dentro de ese tratado de demonología de Ammoniacum que me gustaría rescatar. Es una pregunta que se hace usted y que, bueno, según lo que pone ahí, se hacen muchos exorcistas. ¿Las almas de los difuntos condenados pueden causar posesión? Bueno, en mi opinión, no. En mi opinión son solamente los demonios. Bien, esta es una cuestión que algunos tienen sus dudas, puesto que es un asunto complicado que, en fin, ni en el mismo libro explico en toda su profundidad lo que supone esta duda, porque, en fin, bueno, hay muchos diálogos entre el exorcista y los demonios a lo largo de la historia que podrían inducir a pensar que sí, que alguna vez un alma condenada pues puede llegar a producir este fenómeno. Pero en mi opinión, en principio, salvo que algún día hay alguna prueba en contrario, pues son solamente los demonios. Sí. Esas entidades espirituales exclusivamente que vienen de un tiempo atrás, que están condenados eternamente, como decíamos antes, son los únicos que en teoría pueden poseer a alguien. Entramos ahora en un punto dentro de este tema en concreto que también es interesante, y es la figura del propio exorcista. Me explico. Dentro del seno de la Iglesia, ¿hay algún tipo de condición que deba cumplir la persona que a su vez bueno, pues vaya a ejercer este ministerio, o puede hacerlo cualquier sacerdote? Bueno, en principio, si el lugar es muy alejado, están en mitad de una misión, en una jungla, etcétera, con permiso del obispo puede hacerlo cualquier sacerdote. Sí. Lo que pasa es que lo normal es que sea el sacerdote que ya tenga una cierta experiencia en estas materias. Hay varios repartidos por toda la Iglesia Católica. Donde más hay es en Italia, encabezada por la diócesis de Roma, que es una diócesis que tiene este ministerio pues muy bien organizado. Entonces hay personas esparcidas en Nueva York, el padre Lavard, en Londres hay 2 exorcistas, y entonces lo lógico es que vayan a alguien que tenga un poco de experiencia, porque si no el pobre sacerdote que tenga que empezar sin saber absolutamente nada, lo primero es que no va a saber ni dónde está el ritual. Claro. Cuando muchas veces el obispo le ha dicho a alguien, pues haga usted el exorcismo, pues el sacerdote ha dicho, bueno, ¿y dónde está el ritual? Y han tenido que empezar a buscarlo. Lo lógico es hacerlo con alguien que tenga un poco de experiencia, pero bueno, cualquier sacerdote puede hacerlo, cualquiera. ¿En España cuántos exorcistas hay, aparte de usted? Yo soy un sacerdote especialista en el demonio, pero no exorcista. O sea... Bueno, pero ha participado y algún exorcismo ha realizado.
¿o no? Ese es otro asunto. Ese es otro cantar. Sí. Cada caso hay que presentar un informe y entonces el obispo en cada caso autoriza. Por eso, más que decir exorcistas, lo que hay son exorcistas que hacen el exorcismo en cada caso. Pero el ser exorcista no le autoriza a hacer nada sin el permiso del obispo, sin el permiso en cada caso. Nadie puede decir, pues venga y yo le hago ahora algo. No. En cada caso será el obispo el que lo tiene que autorizar. Sí, siempre se debe seguir la jerarquía, el principio de obediencia, ¿no? Supongo. Sí, por eso si me preguntan, ¿cuántos exorcistas hay en España? Yo Pues, respondería claro, sin dudar ninguno. Bueno, ¿y cuántos expertos en el tema? Lo que habrá es exorcismos cada vez que el obispo de cada lugar lo autoriza, pero a la pregunta, ¿cuántos exorcistas hay en España? Ninguno. Pero padre, ¿cuántas personas puede haber, cuántos sacerdotes puede haber que estén especializados de alguna forma o que hayan tenido la experiencia de haber participado dentro de un exorcismo? ¿Cuántos puede haber? Hombre, teólogos especializados en el tema, ahora mismo estoy yo solo en España. Es que son muy pocos. Estoy yo solo en España, pero esto sucede porque tampoco es un tema que tenga tanta importancia. O sea, es mucho más lógico que haya más sacerdotes especializados en la Virgen María, en la moral, en la Biblia, en cualquier cosa de esas. O sea, que el que esté yo ahora mismo en España, yo solo, especializado teológicamente en esto, no es ninguna carencia, sino que es que tampoco sería lógico que hubiera muchos sacerdotes especializándose en un tema que al fin y al cabo pues no tiene tanta importancia. Bueno, pero la gente sí se pregunta sobre ese tema, y antes hablábamos que vivimos en un momento sociocultural en el que se están perdiendo muchos valores, en el que están entrando a formar parte de nuestras vidas, bueno, pues ciertas tendencias esotéricas, como veíamos antes. Todo esto no es síntoma de que realmente la Iglesia debería, no sé, formar más profesionales, entre comillas, en esta materia. De cara a eso, a que cualquier persona en cualquier diócesis que tenga una duda a este respecto pueda acudir a una persona especializada para que se la resuelva, para que le ayude. Pues, ¿cómo lo ve? Francamente, ya que me lo preguntas, creo que no hace falta que haya mucha gente, que no hace falta que haya, porque es un tema en sí pues muy marginal, el mal. O sea, la Iglesia a lo que se dedica es a lo positivo, se dedica pues a la adoración de Dios, a los sacramentos, a ayudar a los pobres, de acuerdo que en el mundo de la teología tiene que haber especialidades para todo, desde el hebreo hasta cuestiones bíblicas muy complejas o los santos padres en tal época, y alguno, pues, y en este caso me ha tocado a mí, pues especializado en el demonio. Pero es un tema sin importancia. Es mucho más importante la mariología que mi tema. Hombre, indudablemente, sí. yo eso no lo pongo en duda, pero bueno, lo comentaba por eso, porque por lo menos inquietud entre la gente sí hay. Y yo supongo que se habrá encontrado también casos usted en el que una persona piensa estar poseída, por ejemplo, o piensa estar siendo acosada de alguna forma por alguna entidad demoníaca, y luego a lo mejor no es así. Es todo sugestión. Sí, la mayoría de los casos que me llaman cada día pues les tengo que dar consejos que van en unos casos desde que dejen de preocuparse a otros casos a indicarles de forma bien clara que recurran a asistencia médica especializada. Sin mucha diplomacia a veces se lo tengo que decir, porque yo tengo que decir la verdad, claro, y no le voy a decir una cosa por otra. Entonces, sí, la inmensa mayoría no tiene nada que ver con el demonio. ¿Y cómo se realiza un diagnóstico positivo sobre un caso de posesión? Hombre, en muchos casos, ya cuando te hablan por teléfono, ya les dices claramente que no hace falta que vengan, que no hace falta que se desplacen, que lo suyo, sin ninguna duda, no tiene nada que ver con el demonio. Fíjate si se puede decir absolutamente nada. Sí. La enfermedad mental es una cosa que con la experiencia de los años se detecta con mucha rapidez.
Otra cosa es ya curarlo, pero el diagnóstico, como me decía cierto psiquiatra, y no me lo decía en broma, me decía: yo cuando los veo entrar en la consulta, a veces ya les miro la mirada y digo, esto es paranoia, antes de que abran la boca. Pues, sin embargo, si lo que dicen te hace sospechar que efectivamente es una historia que encaja en las pautas de posesión, entonces se les dice que bueno, que si quieren que te vengan a ver, y cuando ellos vienen, pues yo hago una pequeña oración sobre ellos, sí, a veces poniéndole la mano encima de la cabeza, y les observo. Y el que está poseído siempre tiene unos efectos que siempre son los mismos. ¿Cuáles son? Bueno, ese es un modo de entrar en trance especial que no aparece en las películas, con lo cual por eso lo pregunto yo. Los enfermos mentales que tengan un temperamento histriónico que les haga mimetizarse con lo que hayan visto, pues no tienen con qué, porque es una cosa que afortunadamente no aparece. Y claro, no voy a decirlo aquí, porque si no todos los que me vengan a ver pueden imitar después lo que hayan oído, aunque a veces lo he dicho, ¿verdad? Y el oírlo tampoco significa mucho, porque hay que verlo y después imitarlo bien. Sí, claro, hombre, y además con la experiencia que usted tiene, yo supongo que no le darán gato por liebre, por muy buen actor que sea el presunto poseído, no pienso yo que le engañen, no pienso yo que lleguen a... No, desde luego, por eso. Imitar una posesión no es tan sencillo. De todas maneras, si hubiera alguien que porque ha visto casos distintos pudiera hacerlo, desde luego no va a poder imitarlo durante el exorcismo. Alguien puede imitar algún pequeño rasgo en un momento dado cuando uno hace la oración, pero después el exorcismo durante horas, eso se va a notar, claro. Se nos está yendo el tiempo. Hay un bloque dentro de este tratado de demonología que se nos va a quedar pendiente, Padre Fortea, y yo ya le invito, por Dios, a otra entrevista. Es el tema de bueno, todo lo que es el satanismo, me explico, no el análisis del diablo considerado en sí mismo, sino como un objeto de culto. Todo ese tema no nos da tiempo a tratarlo hoy, lógicamente, pero bueno, lo dejamos ahí aparcado, ¿le parece? Muy bien. Y así lo recuperamos en otra ocasión. De todas maneras, ya para concluir, hay un aspecto interesante que quiero que tratemos, y es el tema de la posible posesión de un inmueble. ¿Se puede dar por parte del diablo, del demonio, de los demonios? Sí, de hecho, en el nuevo ritual de exorcismo se sigue manteniendo, en el que ha salido hace 2 años, se sigue manteniendo el apartado de exorcismo respecto a un lugar, a una casa, a un piso. Sí, eso es posible, pero para toda la gente que me esté escuchando, salvo que les ocurran cosas tipo la película Poltergeist, sí, pueden abstenerse de llamarme, porque cuando hay una posesión local son cosas muy, muy claras que ocurren ante varios testigos al mismo tiempo. Y que posee solo el inmueble, ninguna de las personas de las que están allí. Exacto, la casa, y insisto en lo de las varias personas, porque todo el mundo cree ver cosas, siempre hay crujidos, siempre hay... No, esto son palabras mayores cuando hay una posesión local. Salvo que ocurran cosas tipo la película Poltergeist, directamente pueden ahorrarse la llamada. ¿Tantas llamadas recibe, padre? Pues sí. Yo rogaría a todos aquellos que me estén oyendo y que piensen que pueden tener algo de lo que acabo de decir, pues que llamen a sus obispados. En sus obispados, en principio, les tienen que atender. En cualquier caso, yo lo que sí recomiendo es que para saber más del tema desde este punto de vista que hemos tratado esta noche, lo que tienen que hacer es conseguir de alguna manera ese libro, Daemoniacum, decíamos, Tratado de Demonología de Editorial Belacqua. A mí me ha gustado mucho, yo le doy la enhorabuena porque personalmente yo sí tengo inquietud
por conocer esta perspectiva un poco marginal, ¿no? Este tema un poco marginal de la Iglesia, y me ha solucionado muchas dudas, con lo cual lo recomiendo desde aquí y le agradezco de verdad que haya estado esta noche, bueno, pues dedicándonos una hora ya, se ha pasado rápido, padre. y en fin, espero tenerle pronto al otro lado de nuevo. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Gracias a usted, de verdad. Buenas noches. Que Dios te bendiga. Gracias.